Buenos días. En el día de hoy la idea es charlar un poquito de la historia clínica y enfocarla sobre todo en lo que es la historia clínica en ginecología. ¿Qué es historia clínica? Bueno, existen diferentes definiciones, pero podemos decir que es una relación ordenada y detallada de todos los datos de nuestro paciente, ya sea de datos previos, de antecedentes personales, familiares, así como todo lo que hace a la enfermedad actual del paciente, ¿sí? Este, Algunas otras definiciones ponen que es la información realizada por escrito de todo proceso médico en el paciente. Esto es importante porque todo aquello que hacemos en el paciente, los estudios que pedimos, los resultados de los estudios, las indicaciones deben estar en la historia, ¿sí? Es un documento médico y legal. Médico, ¿por qué? Porque nos permite la asistencia, esto que decimos, si nosotros ponemos todos los datos de la situación del paciente, ¿sí? Pero también es un instrumento que nos permite hacer docencia, van a ver ustedes cuando empiecen a pasar por las salas, que para poder transmitirle algunas cosas de los pacientes vamos a estar continuamente con la historia clínica, también nos permite en algunos casos hacer investigación, si nosotros queremos hacer un relevamiento de ciertas patologías, podemos hacer revisión de historias clínicas, ¿sí? Pero como les decía, también es un documento legal. Y por ser un documento legal, tiene aspectos regulatorios muy bien definidos, ¿sí? No puede existir, esto es una ordenanza del ministerio, no puede existir ningún enfermo internado, ningún paciente que no tenga su historia clínica realizada, ¿sí? Eso es una obligación para los médicos. El correcto llenado de la historia clínica es parte del acto médico, siendo la responsabilidad de los médicos hacerla. El médico debe llevar un registro escrito de todos los procedimientos, ya sean diagnósticos o terapéuticos, que le indique al paciente, ¿sí? Es decir, estamos reglamentados a nivel mundial, pero todos estos son decretos de nuestro país que rigen todo lo que hace a la historia clínica. Debemos entenderlo entonces más allá de como una obligación, como un deber, un derecho. ¿Sí? Para los médicos tenemos que sentir que es nuestro derecho registrar todo en la historia clínica, porque más allá de que estemos obligados, tenemos esa oportunidad de poner todo lo que pensamos, lo que realizamos en el paciente, y eso es lo que mejor podemos hacer. ¿Y por qué? Bueno, ustedes están cursando ginecología y tenemos que entender que muchas veces el ginecólogo, para gran parte de las mujeres, es el único médico de cabecera, porque una mujer sana, quizás al único control que va periódicamente es a su ginecólogo, que va con controles anuales. Entonces, no solo debemos pensar que debemos enfocarnos en lo ginecológico, sino que la historia que se hace sobre todo en primer nivel por parte del ginecólogo debe ser una historia integral. Y yendo más a la parte asistencial, debemos entender la historia clínica como una herramienta para llegar al diagnóstico. Nosotros como médico queremos hacer un diagnóstico para tratar a ese paciente. Entonces es la herramienta que tenemos, el razonamiento que vamos a usar lo vamos a dejar plasmado en la historia clínica, ¿sí? Es una herramienta para llegar al diagnóstico, orienta la solicitud de exámenes para clínicos, ¿sí? Y esto que decíamos que es un documento médico legal. Les pongo esto acá porque esto es muy útil para muchas cosas, pero hoy vivimos en una era de las redes sociales. Este es un documento que lo pueden encontrar de libre acceso en la web. ¿Sí? En cuanto al tema de sacar fotos, las redes sociales, ¿sí? Hay algunas cosas que parecen obvias, pero ustedes deben saber que no podemos subir fotos con datos de los pacientes, no se pueden subir historias, no se puede mandar una foto por WhatsApp, tenemos que tener cuidado cuando nos sacamos una foto con nuestros compañeros en el hospital, ¿sí? Hay cosas que debemos aprender a cuidarnos con el tema de las redes sociales. Bueno, entonces, ¿qué partes tiene la historia clínica? La historia clínica tiene una parte que es la ficha patronímica, el motivo de consulta, la enfermedad actual. Vamos a ir desglosando todo esto. En el caso de la embarazada, hay un ítem que es embarazo actual, antecedentes, examen físico, hay que examinar a las pacientes, ¿sí? Una historia clínica tiene una parte que es anamnesis y una parte que es examen físico. Anamnesis es todo aquello que yo logro a través de hablar con la paciente y hacerle algunas preguntas
pero el examen físico también es parte. Y por lo general las historias clínicas finalizan con una ensuma de todo aquello que hemos logrado y debemos plasmar también una conducta, ¿no? Nosotros vimos a la paciente, la ingresamos, hicimos todo esto y vamos a hacer tal cosa. Esto que yo les decía, ¿no? La ficha patronímica es muy importante, siempre debemos dejar plasmado también la fecha y hora de la consulta, y si fuera que la vamos a internar, la fecha y hora de que eso está haciendo, ¿sí? Pero nuestro objetivo final, a donde queremos llegar, es un diagnóstico. Yo tengo que escribir la historia tratando de llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, lo que tiene que estar más detallado y más analizado en la historia clínica es el motivo de consulta en la enfermedad actual, porque es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Y después viene un ítem no menos importante, pero que nos permite sí, conocer varias cosas de las pacientes y que también nos va a apoyar a llegar al diagnóstico, porque uno puede tener una enfermedad actual, pero con unos antecedentes es una enfermedad, y una enfermedad actual con otros antecedentes puede ser otra enfermedad. Entonces los antecedentes son varios, ¿no? Los antecedentes de la enfermedad actual, el embarazo actual, antecedentes gineco-obstétricos, sexuales, conyugales, personales, familiares, inmunológicos, socioeconómicos y de violencia doméstica. Estos son, la mayoría de los antecedentes los hacemos en todas las historias clínicas, pero están sobre todo focalizados en la gineco-obstetricia. ¿Qué es la ficha patronímica? La ficha patronímica nos permite contextualizar a la paciente, ¿no? Son los datos patronímicos, nombre y apellido, documento de identidad, dirección, pero también la edad, la etnia, el estado civil, el nivel educacional, la procedencia, la ocupación. No es lo mismo una paciente soltera de 20 años que una paciente viuda de 60 años, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Lo que les decía, la fecha de ingreso y la hora de ingreso si estamos viendo una paciente internada. Si yo voy a ver una paciente hoy, tengo que saber si ingresó hoy o si ingresó hace una semana, porque seguramente si ingresó hace una semana ya hay un proceso que se llevó en la internación, por ejemplo. Y después viene el motivo de consulta. Acá tienen los principales motivos de consulta en ginecología, hacia la izquierda, y en obstetricia a la derecha, ¿sí? Los motivos de consulta pueden ser muy amplios. Estos son los principales motivos de consulta en estas etapas de la vida. Y esto que les decía, las etapas de la vida, yo tengo que saber la edad, porque eso es de los primeros ítems que me van a orientar a llegar a un diagnóstico, ¿sí? En la vida, en el ciclo de la mujer, nosotros podemos dividirlo en infancia, adolescencia, ¿sí? Edad reproductiva, menopausia, posmenopausia, ¿sí? Marcada, acá tenemos dos grandes hitos históricos, ¿no? La menarca, la primera menstruación, la menopausia, la última menstruación, ¿sí? Y después podemos ir teniendo múltiples etapas que se van superponiendo, ¿sí? Pero para llegar al diagnóstico yo tengo que primero ubicarme en qué ciclo de vida está la mujer, ¿sí? Porque si yo estoy en edad reproductiva, hay cosas que van a pasar que no van a pasar en la posmenopausia y que no son planteables. La enfermedad actual es el eje de la historia. La paciente consulta por algo, yo tengo la enfermedad actual. Esto tiene que ser lo más detallado, lo más indagado, porque acá se centra, de esto va a salir mi diagnóstico, de esto va a salir mi tratamiento, ¿sí? Tengo que desarrollar el motivo de consulta y todos aquellos síntomas que pueden acompañar a ese motivo de consulta muy detalladamente. Y vamos a hablar de algunos, vamos a correr esto por aquí, de algunos síntomas que son quizás distintos de otras historias clínicas no obstétricas o no ginecológicas. Por ejemplo, una paciente puede consultar por contracciones uterinas, ¿sí? Acá yo les pongo, nosotros en medicina solemos usar muchas neumotenias. ¿Qué tengo que preguntar de las contracciones uterinas? Usamos estas, uno puede aprenderlo como quiera, pero básicamente tenemos que saber cuándo aparecieron, con qué frecuencia, con qué intensidad, con qué duración, cómo evolucionaron y si esas contracciones llevaron a la pérdida del tapón mucoso. Esta es esta neumotenia. Les puse acá una foto de Caldeiro Barcia, porque gracias a Caldeiro Barcia, un obstetra uruguayo, es que conocemos muchísimos de las contracciones. La Escuela Uruguaya de Obstetricia es una escuela internacionalmente reconocida y él estudiaba por diferentes mecanismos, acá vemos todo su equipo, cómo se daban esas contracciones para hoy tener la evidencia que tenemos, ¿sí? Entonces, tienen acá, hay contracciones
Vieron que algunas no se perciben y otras son dolorosas y eso tenemos que preguntar a la paciente. Lo normal, lo fisiológico, que hasta las 27 semanas tengamos contracciones tipo A, que la paciente no las percibe y tampoco le duelen. ¿Sí? Entre las 27 y 37 semanas tenemos contracciones tipo B o de Braxton Hicks, son contracciones que la paciente ya percibe. Perdón, vamos a ir hacia atrás. Segundo. Bueno, vamos a retomar ahí donde quedamos. Estábamos hablando de las contracciones. Las contracciones de Braxton Hicks son las tipo B, que entre las 27 y las 37 semanas la paciente ya la percibe con cierta regularidad, pero son sin dolor, ¿sí? Y recién a las 37 semanas, fisiológicamente, la paciente puede empezar a tener contracciones que ya pasan el umbral del dolor, por lo tanto, además de percibirlas, son dolorosas, ¿sí? Otro síntoma que puede tener una paciente es genitorragia. La genitorragia se define como la salida de sangre a través de los genitales externos. Pero ¿de dónde puede venir? ¿No? Yo tengo que tratar de orientarme a dónde puede venir. Vulvorragia sería que fuera de la vulva, colporragia de la vagina, cervicorragia del cuello y metrorragia cuando viene de la matriz uterina, entonces la veo salir a través del cuello, ¿sí? Esto lo vamos a ver sobre todo al examen ginecológico, pero cuando una paciente les refiere una genitorragia, ustedes deberán preguntarle características de esa genitorragia que pueden aprenderse esta anemotecnia, que es aparición, cantidad, evolución, color, olor y repercusiones. Yo debería preguntar todo eso para poder caracterizar este síntoma que nos cuenta la paciente. Vamos a ir a otro síntoma ahora, que es la hidrorrea, que esto sobre todo es en pacientes embarazadas. Hidrorrea es la salida de líquido a través de los genitales externos. Y yo en mi cabeza tengo que imaginarme dos cosas. Tengo que pensar si es amniótica o no amniótica. Amniótica sería que se haya roto la bolsa, ¿sí? Y eso lo diferencio si al examen físico, que lo vamos a ver después, si yo veo salir líquido a través del orificio cervical externo del útero, es hidrorrea amniótica. Si yo eso no lo veo, es una hidrorrea no amniótica. Así como usamos esta anemotecnia en la genitorragia, la podemos usar acá en la hidrorrea, ¿no? Cuándo apareció, qué cantidad, qué color, qué evolución, qué olor, qué repercusiones. Y cuando yo tengo miedo o mi preocupación es que la paciente haya roto bolsa, mis diagnósticos diferenciales uso esta anemotecnia porque la paciente puede perder líquido a través de los genitales externos que no sea de la bolsa amniótica, puede ser flujo, puede ser irrigaciones vaginales, limos, orina, semen o que se haya puesto óvulos. Los movimientos fetales, un elemento totalmente relevante en la historia obstétrica, ¿sí? La percepción de los movimientos fetales por una mujer embarazada es un indicador de bienestar fetal, ¿sí? Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta. La primigesta los empieza a percibir entre las 20 y las 22 semanas, las múltiples puede ser un poco previo, pero entonces es algo que yo a las 14 semanas de embarazo quizás no voy a preguntar, pero sí de más adelante. Son variables, depende de la gestacional y cada feto tiene su patrón. Pero si el motivo de consulta es una alteración en los movimientos fetales, yo también tengo que tener en cuenta qué factores modifican esos movimientos fetales. Los fetos tienen un ciclo de sueño-vigilia. La ingesta materna, una madre que tuvo muchas horas de ayuno puede tener disminuidos los movimientos. Hay algunos medicamentos que disminuyen los movimientos fetales, pero también es un elemento de alarma porque si una madre sin ningún factor externo nos dice que su feto se mueve menos de lo habitual, tenemos que estar alerta de que ese feto no esté en un estado de hipoxia, que eso lo haga moverse menos. Entonces dijimos que tenemos la enfermedad actual, que es el desglose de ese síntoma que llevó a la paciente a la consulta y todos aquellos otros síntomas que debo interrogar igual, porque si una paciente consulta por contracciones, yo voy a indagar detalladamente las contracciones, pero tengo que saber si eso no se acompañó de genitorragia, de hidrorrea, de los movimientos fetales. Cuando yo estoy frente a una embarazada, estos son los que yo llamo elementos de alarma: contracciones, hidrorrea, genitorragia. Los movimientos son cosas que siempre tengo que preguntar en la embarazada, independientemente de cuál de estos motivos llevaron a la consulta. Y los antecedentes de la enfermedad actual es lo que pasó previo a que empezó esos síntomas. La paciente nos dice que hoy empezó con contracciones. Perfecto. Los días previos, ¿cómo estaba? ¿Pasó algo los días previos? Entonces esos son los antecedentes de la enfermedad actual.
La edad gestacional, un diagnóstico fundamental en la obstetricia. Yo tengo, esto si estamos hablando de una paciente embarazada, ¿no? Tengo que saber esa embarazada que estoy viendo, de cuántas semanas está, porque así como vimos que las contracciones, según como sean, pueden ser fisiológicas en un momento, o pueden incluso ser patológicas. Si tuviera una paciente de 30 semanas, tiene contracciones tipo parto, eso no es normal. Entonces yo tengo que saber de cuánto está esa embarazada. La edad gestacional se puede calcular de forma clínica o paraclínica, acá tienen los dos principales elementos. De forma clínica, denme un segundo, de forma clínica, ¿sí? Las semanas de amenorrea, que eso lo van a calcular y lo van a aprender a calcular con sus docentes mediante el histograma del CLAP, pero básicamente le interrogamos a la paciente la fecha de última menstruación y a partir de eso vamos a calcular, la paciente nos va a referir una fecha que la vamos a colocar en el histograma del CLAP, que es esto que ustedes tienen acá. En la parte blanquita, esta fecha roja, van a colocar la fecha de última menstruación y van a buscar la fecha de hoy y ahí les va a decir las semanas de amenorrea de esa paciente. El elemento paraclínico de mayor fiabilidad es la ecografía precoz. En la ecografía precoz, que es antes de las 12 semanas, si yo mido la longitud cefalocaudal del embrión, tengo tablas para saber a qué edad gestacional corresponde. Y ahora pasamos a los antecedentes obstétricos. En el caso de los antecedentes obstétricos es los embarazos anteriores de esta paciente y yo tengo que saber todo de esos embarazos, la vía y fecha de finalización, las complicaciones perinatales, esos recién nacidos, cuánto pesaron, fueron sanos, de qué edad gestacional nacieron, cómo pasó el puerperio, cómo pasó la lactancia de esa madre. Si yo estoy viendo una embarazada, tengo que conocer su historia obstétrica previa porque hay muchas cosas que se repiten. Si la paciente tuvo un pretérmino previo, tiene más chances de tener un pretérmino en este embarazo y así con diferentes patologías. Los antecedentes ginecológicos, estos los pregunto tanto en una paciente embarazada como en una paciente no embarazada. La menarca, que dijimos que es la primera menstruación, cómo han sido sus ciclos menstruales, cómo es su tiempo menstrual habitual en calidad, cantidad, duración, periodos, bueno, si estuviera en menopausia, qué métodos anticonceptivos usa, qué patologías ginecológicas ha tenido, de cuándo es su último Papa Nicolau y mamografía, en caso que corresponda. Esto siempre va a depender, como vimos en una de las primeras diapositivas, de la edad de la paciente. Los antecedentes sexuales, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado con el pudor de la paciente, pero debemos conocerlos. Tengan presente que esto tratamos de preguntarlo siempre respetando la intimidad de la paciente. Si hay un acompañante, pedimos que salga, ¿no? No vamos a indagar estas cosas así nomás. El inicio de las relaciones sexuales, cuántos compañeros sexuales has tenido, si tiene o ha tenido dispareunia, que es dolor en las relaciones, si tiene o ha tenido sinusorragia, sangrado en las relaciones, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, si tiene disfunciones sexuales. Déjenme un segundo. Ahí. Después los antecedentes conyugales, ¿no? Estamos siempre que estamos viendo una mujer, lo primero a saber es su pareja, qué orientación sexual tiene, no debemos darlo por obvio, ¿no? Podemos estar frente a una pareja no binaria, ¿sí? Y bueno, y todo lo que podamos saber de su pareja, que nos preocupe a la enfermedad actual o la situación actual de nuestra paciente. Antecedentes personales, y acá se abre un gran abanico, yo debo saber si mi paciente tiene alguna enfermedad crónica, si toma remedios habitualmente, si es alérgica a algo, si fue operada de algo, los tóxicos, fuma, no fuma, ¿sí? Porque yo puedo encontrar en este ítem una cantidad de factores de riesgo que me orienten a mi posible diagnóstico. Recuerden que yo quiero llegar a un diagnóstico. Entonces yo tengo una enfermedad actual, pero según el terreno de mi paciente, eso me va a orientar a uno u otro diagnóstico. ¿Sí? Lo mismo con los antecedentes familiares. ¿Hay alguna patología crónica en esta familia? ¿Hay malformaciones? ¿Hay, bueno, tiene una hermana que tuvo complicaciones en el embarazo? ¿Hay una madre o una abuela con cáncer de mama? Los antecedentes inmunológicos. Los antecedentes inmunológicos, lo más importante en el embarazo es el grupo sanguíneo, RH y CUMS, esto lo van a ir viendo más adelante, y después cómo tiene su estado de vacunas, ¿sí?
Los determinantes sociales. Es bien importante saber el medio socioeconómico de esta paciente, dónde vive, cómo vive, tiene ingresos, trabaja, no trabaja, su alimentación, ¿sí? Porque el ambiente, ¿no?, en que uno está, en el ambiente socioeconómico y ambiental en el que se desarrolla un embarazo, puede llevar a cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son aquellos cambios en la expresión del ADN, no de la secuencia de ADN, pero en la expresión del ADN que se transmite y que se puede dar enfermedades. Un ejemplo, es más frecuente tener una restricción del crecimiento intrauterino o un prematuro en una madre que vive en una situación socioeconómica vulnerable, en un ambiente contaminado, que cuando eso no es así. Entonces también tengo que conocerlo. Y bueno, y la violencia doméstica, como ustedes saben, es un problema enorme que estamos viviendo, ¿sí? Y que debemos interrogarla. No es fácil, uno debe aprender habilidades para lograr hacerlo. Estas son algunas preguntas que son de orientación, ¿sí? Pero siempre que estamos frente a una paciente de sexo femenino, debemos interrogar la violencia basada en género. Antes la llamamos violencia doméstica, pero es la violencia basada en género, es la mejor manera de referirse a ella. Esto lo van a ver más adelante, pero van a ver que en las embarazadas tenemos una historia clínica en papel muy particular, que es el carné obstétrico, que lo van a desarrollar más adelante. Y bueno, y después pasamos al examen físico. Todo lo que hablamos hasta ahora era la anamnesis. Yo lo logro mediante preguntas hacia la paciente, ¿sí? Mediante una encuesta, tengo que lograr todo lo que dijimos. Y después pasamos al examen físico. Hay algunas particularidades del examen físico obstétrico, del examen físico ginecológico, ¿no? Pero debemos hacer un examen general como en cualquier paciente. El examen general incluye el psiquismo, el estado general, la nutrición, la hidratación, algunos aspectos funcionales, la presión arterial, el peso, la talla, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, piel y mucosas. Esto como cualquier examen médico general. Después seguimos bucofaringe, linfoganglionar, cardiovascular, pleuropulmonar, mamas, ¿sí? En las mamas de las embarazadas yo voy a ver algunos cambios, ¿sí? Producto de que se están preparando para la lactancia. El examen de pie, ven ustedes acá cómo cambia la estática de una embarazada, ¿sí? En pro de el crecimiento uterino, ¿sí? Con esta hiperlordosis. Y después vamos a seguir con abdomen, que ahora vamos a hablar un poquito más, fosas lumbares, lo ginecológico y los miembros inferiores. Ven ustedes que la embarazada tiene la particularidad de tener un feto en su útero, entonces hay maniobras que tenemos que hacer. Medir la altura uterina, ¿sí? Ver la posición del feto, auscultar latidos fetales. Y en lo ginecológico, todo esto lo van a tener más desglosado en unos videos que tienen con la simulación y lo vamos a hacer con muñecos con simulación, pero hay varias partes del examen ginecológico que van a aprender. Ya finalizando, esta frase de Juan Carlos Jiménez que me parece muy importante, ¿no? La entrevista con el paciente. ¿Es solo una anamnesis técnica? ¿Yo me tengo que aprender una lista de preguntas y hacerla sin razonar? ¿O es un arte en extinción? Bueno, qué pregunta interesante, ¿no? Pero ustedes, no hay un checklist o sí hay checklist de todo lo que deben preguntar, pero uno debe ir haciéndolo 1, 2, 3 veces para lograr perfeccionar esta técnica. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.